¿Alguien me puede explicar cómo es que dejamos de construir iglesias como estas grandes e imponentes y empezamos a construir iglesias que son cajas de concreto con vidrio solamente? O si tienes suerte, algunos acabados lujosos. ¿Cómo es que los ingenieros de la Edad Media solamente con piedra, madera y barro, y aún teniendo hambre, enfermedades y unas ganas de morirse que te cagas, lograron construir esto cuando claramente la tenían más difícil? No lo entiendo. Oye, pero esas no son iglesias, son catedrales. Pero las iglesias modernas también están muy bonitas y están de moda, mira, las que salen ahí en el Pinterest. Con que nos volvemos a encontrar tú y yo. Pero hoy tus palabras no solo son simples insultos, son una deshonra al honor de todo mi linaje. ¡Son una blasfemia! No puedo perdonarte la vida. Tendré que condenarte a las profundidades del infierno. A mí no me vengas con eso, de que las dos son muy bonitas a su manera. No, comparadas con las iglesias de antes, las iglesias de ahora son una mierda. Tan solo mira la catedral de Notre Dame y compárala con esta otra que no sé por qué cojones también se llama Notre Dame, porque pues esto de iglesia tiene el nombre y poco más. A menos de que veas una cruz que está por ahí chiquitita, escondida. Pues en ese caso, le pongo una cruz a cualquier casa que vea y digo que diseñó una puta iglesia. Y yo ya sé que es injusto comparar una catedral gótica que duró como 180 años construyéndose con una capilla. Pero por lo menos esfuércense, porque literalmente la iglesia de Minecraft parece más iglesia que esta cosa. Bueno, antes de entender cómo las catedrales tuvieron la mayor nerfeada de la historia, hay que entender de dónde surgieron. Mira, los primeros edificios de la iglesia cristiana parecían más búnkeres que otra cosa, donde no entraba ni una mierda de luz, porque tú crees que hacer edificios es fácil, pero pues abrir ventanas, teniendo unas piedras en la cabeza, una encima de la otra, no es muy fácil que digamos. Y ahora sí, con todo el poder del mundo y después de hartarse de los búnkeres, la iglesia se le ocurrió que debía de construir catedrales cada vez más grandes, no importaba que pasaran cientos de años construyéndolas. Y así llegamos al punto más alto de la arquitectura religiosa, la Edad Media. Aquí es donde aparecerían los estilos más icónicos de la iglesia, como el románico y lo que todo mundo estaba esperando, las góticas. Quise decir, las góticas enormes. También yo. Las enormes catedrales góticas. Dato curioso, aunque a la palabra gótica o gótico se le asocia mucho a una estética más oscura, emo, dark, y en realidad es todo lo contrario. Y aquí es donde llegamos a la caída de las catedrales. Verás, en la Edad Media la vida era simple, tenías tus cultivos, tenías tu ganado, tenías que ser bueno para ir al cielo, y si eras malo te ibas al infierno. De vez en cuando llegaba una plaga o quemaban a tu vecino por herejía, pero la vida era simple, tenías un propósito, el cual era servir a Dios. Por lo que podían pasar 600 putos años construyendo una catedral como Dios manda. Hasta que hace poco la ciencia lo arruinó. De un momento, Dios ya no era el centro de nuestro universo, por lo que dejó de ser el centro de nuestra arquitectura. La Edad Media terminó, llegó el Renacimiento y con ello llegó la Revolución Científica. Pasaron cosas como que este señor llamado Copérnico dijo que la Tierra ya no era el centro del universo. Y esto pues le cayó muy mal a la iglesia. Isaac Newton inventó la gravedad. Todos estos descubrimientos, los avances tecnológicos, después de la revolución industrial, poco a poco nos fueron alejando de Dios. Y eso se notó en la sociedad. Años después de la llegada de la revolución industrial, llegó este señor bigotón. Este otro señor bigotón, llamado Nietzsche. Y dijo, Dios ha muerto. Y ya sé que suena como una frase muy de ateo intentando sentirse superior, pero pues él lo decía preocupado, porque sin Dios ahora estábamos solos. Habíamos perdido la fe y la moral. Y no sé qué coño fumaba este señor bigotón, pero tenía razón, porque poco después la humanidad ya no tenía propósito. Y tú me dirás, oye bro, yo solo te pregunté la hora. Aparte, ¿esto qué coño tiene que ver con las iglesias? Ya me tragué toda la historia del Imperio Romano, ahora estás hablando de filosofía. ¿Cuándo vas a contar por qué las iglesias actuales son tan feas? Y yo te diré que todo tiene que ver con la arquitectura.
porque así llegamos a la época contemporánea. La revolución industrial, la pérdida de la fe y después medio siglo de guerras mundiales habían creado el caldo de cultivo perfecto para que apareciera este nuevo estilo, llamado movimiento moderno. La revolución industrial nos trajo la santa trinidad de la arquitectura actual: el acero, el vidrio y el concreto armado. Antes de eso se construía con piedra, pero esto era mucho más tardado. Y a eso súmale el impacto que dejó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El mundo se fue a la mierda, las economías apenas se estaban recuperando y había que construir barato. Para eso el movimiento moderno era perfecto, porque el acero, el vidrio y el concreto se podían producir en masa, por lo que eran muy baratos. Sumado a la simpleza del estilo, digo, si tu país está en la mierda, lo último que se te ocurre es ponerle una puta gárgola a tu casa. Aparte, con los precios de vivienda cada vez más altos, pues es conveniente construir así de simple. Y que hoy en día los esclavos ya tienen seguro de vida y prestaciones, y eso es insostenible. Por lo que las iglesias tenían que adaptarse, algunas veces saliendo de manera horrible y otras veces funcionando bastante bien, de hecho, como la Iglesia de la Luz de Tadabando. Lo que quiero dejar en claro con este video es que todo se relaciona con la arquitectura. Los cambios sociales, las creencias, los furros. Ya no construimos catedrales gigantes simplemente porque la iglesia ya no tiene el mismo poder que antes. Y aparte, imagina empezar una iglesia que va a durar 600 años construyéndose hoy, cuando cada semana casi empieza la Tercera Guerra Mundial. Y ya fue mucha historia de la arquitectura por hoy. Ya fue todo.